noches, amigos. Bienvenidos sean a una edición más de su programa Juicios Insensatos. Estamos transmitiendo para Radio Numancia y para Sin Línea MX. Y vamos a continuar con el tema de la lectura. Tenemos un noble pretexto. La lectura es un noble motivo, un excelente tema. Pero entre otras cosas que nos puede permitir la reflexión en torno a ella, a propósito de este texto de Alberto Mangel, Una historia de la lectura, hay una frase que Alberto Mangel por ahí apunta. Hagamos el recuento de que él está hablando por eso es una historia de la lectura, su historia de la lectura. En algún momento llega a proponernos que tal vez la historia de la lectura sea la historia de los lectores. Entonces, haya múltiples lecturas. Por supuesto, esto que no es difícil de aceptar en estos tiempos, no lo es en términos de concepto, en términos de idea, parece correcto, pero la lectura es todo menos corrección, es todo menos concesión, es todo menos deliquio, sobre todo frente a la necedad, frente a la ceguera, frente al fanatismo, frente al proselitismo. Probablemente cada lector sea una isla que se yergue orgullosamente y defiende su autonomía, su independencia respecto de los demás sujetos, no por altanería, no por despotismo, sino por afirmación y creación de identidad. Sin embargo, sabemos, en términos del terreno político, del terreno social, nos gusta sumar, y para sumar, o al sumar, mejor dicho, homogeneizamos, igualamos, y al igualar pretendemos que las cosas o quienes intervienen en ellas, en los procesos, por ejemplo, de los actos lectores, comparten, si no el 100% de los rasgos, sí un número muy elevado, y no solamente eso, sino que los significados o sentidos primordiales podemos reducirlos a muy pocos. Y esto que acabo de decir, que cada lector tiene su propia historia a través de su ejercicio lector, probablemente está diciendo lo opuesto. Pero lo que me interesa, a propósito de eso, es que Alberto Mangel anota, y es prácticamente una lapidación esta frase, la acumulación de conocimientos no es conocimiento. Y en ello tiene que ver la lectura. Podríamos decir, para completar o acompañar, que la lectura, para ser completa, para ser plena, no para ser la mejor, no es competencia, no para establecer una taxonomía a partir de la cual jerarquicemos y podamos establecer superioridades o inferioridades o subordinaciones. No, no se trata de eso. Se trata de que al leer la buena lectura se da porque el lector interviene en el acto de leer, no solamente decodificando, sino, lo habíamos mencionado en un programa anterior, poniendo todo lo que se encuentra en él a propósito de conocimientos. Sin duda alguna hay gente que sabe muchas cosas y siempre va a haber personas magníficas, excelentes y extraordinarias que son capaces de ilustrarnos y de decirnos cosas que nos maravillan y cosas que nos abren los ojos del entendimiento. Y sin embargo no llegaron a eso de casualidad, y no llegaron a eso tampoco solo por el hecho de leer en tanto acto mecánico. La lectura es una entrega, una apertura. El que lee de la mejor manera posible, se despoja de sus corazas, hace a un lado sus armas, abate por un instante sus resistencias y permite que el mundo entre en él. Y a la vez, él puede entrar en el mundo. Pero estamos hablando de lo que le propone el contenido de un texto. Por eso, de la misma manera que Mangel dice que la acumulación de conocimientos no es conocimiento, leer mucho, es decir, haber puesto nuestros ojos sobre los textos, muchas veces, poder citar partes de ellos, recordar con memoria envidiable, ¿por qué no? Títulos, autores,
fragmentos, y hacerlo tal vez de una manera hilada, coherente, consecutiva. Todo eso no necesariamente está señalando una buena lectura. Hay lectores modestos que no logran salir de su pequeño escondrijo de lectores, de su cubil, donde se refugian para poder disfrutar de aquello que los libros les ofrecen, y no por ello son menos lectores, ni se encuentran, ¿cómo decirlo?, disminuidos frente a lectores locuaces, frente a lectores que comparten, lectores vivaces, que buscan transmitir lo que saben, lo que conocen. Es un poco como al que le gustan los reflectores, las cámaras, y busca ser el centro de la atención y que lo iluminen y presten atención a lo que está diciendo. Y si lo hace con buen lenguaje, si lo hace con seguridad, ¿por qué no? Si lo hace sin dudar nunca, decía Hugo Gutiérrez Vega, del que tenemos grata memoria, decía este poeta: me asustan los que esgrimen sus certezas. Si alguien habla así, esgrimiendo certezas, eso no necesariamente quiere decir que la lectura lo ha formado o lo ha hecho feliz. Esto que voy a decir probablemente sea un atrevimiento, pero precisamente por eso esta emisión tiene la denominación que tiene, Juicios Insensatos, porque tal vez el fin último de la lectura sea darnos plenitud, porque está buscando darnos felicidad, hacernos más completos, darnos más humanidad o una humanidad que no tenemos, proveernos de una plusvalía que sea capaz de hacernos retroceder aun cuando nuestros planteamientos, nuestros argumentos puedan ser mejores, que nos haga dudar aceptando la propuesta de alguien que con mucho esfuerzo, tropezándose, quizá dudando también, nos dice: lo veo desde otro ángulo y de distinta manera y no coincido contigo. La lectura no es que nos enseñe a ser humildes en un sentido religioso, nos enseña a sospechar que siempre hay algo más que se nos escapa. Y ese algo más que se nos escapa nos orillaría a tener que detenernos un momento, a tener que ceder y a tener que reflexionar, pero de una manera honesta. No es actuación. El lector no actúa frente al texto. No hay nadie en medio. Dice Vicente Quirarte en algún texto querido, Urgencia de la Poesía, que el poeta, cuando escribe, es como el torero frente al toro. No hay nadie más. Es el momento de vida o muerte. Y no puede, no debe, el verdadero poeta, levantar los ojos a la gradería para ver quién lo está contemplando, para ver quién le va a aplaudir. Los lectores, como el torero, frente al texto, se olvidan de ese mundo material, de ese mundo que en muchos momentos constituye el escenario, pero también una parafernalia un tanto artificial, un tanto hueca, un tanto innecesaria, y se concentra en el texto, ignora ese mundo, porque el acto de leer puede convertirse en un acto de vida o muerte. Parece un exceso, no lo es. Hay múltiples testimonios a lo largo de la historia, y a mí en este momento me viene solamente el de Reinaldo Arenas, antes de que anochezca, una autobiografía que escribe ya muy enfermo precisamente, y cuenta cómo cuando fue encarcelado llevaba bajo el brazo la comedia de Dante Alighieri, y cómo ese texto al que se aferró le sirvió no solo de lectura, claro que era eso, claro que lo conocía y por supuesto que lo disfrutaba, sino en ese momento aterrador de su vida, en ese instante en el que todo para él parecía cerrarse, derrumbarse, en el que su fragilidad era puesta más de relieve que nunca por un poder omnímodo que parecía que por fin iba a destruirlo, a despedazarlo entre los dientes de sus engranes. Ese libro representó una tabla de salvación, representó un espacio de libertad, a pesar de los barrotes, a pesar del acoso de los carceleros, a pesar del peligro, del riesgo de sus compañeros presos. Es decir, representó un remanso. Y en ese sentido pudieron tener de él todo, y lo tuvieron, su miedo, pero no tuvieron su libertad.
Y en ese sentido la lectura, en ese punto, puede constituir algo sumamente revelador, pero también sumamente subversivo. ¿Cómo es posible que el débil, el frágil, el inerme, el pequeño, se esté rebelando de alguna manera, enfrentando y esté resistiendo al poder que, por definición, por eso es poder, es capaz de zarandearlo y de subvertirle el mundo? ¿Cómo es posible que un texto permita eso? Dice Benito Taibo, no es una cuestión de citas, amigos, créanme, se trata de lo que en este momento acude a mí para tratar de desarrollar la idea, si es que hay alguna detrás de mis palabras. Dice Benito Taibo que leer es resistir, el que lee resiste, porque descubrió algo que le pertenece a los hombres, a todos los hombres, pero muchos no saben que lo llevan en ellos, que lo pueden trabajar, que lo pueden desarrollar, que lo pueden descubrir en su interior. Y ese algo, que es un espacio íntimo de libertad, está formado por todas las, todos los momentos, todos los instantes, todas las circunstancias felices que le dio la lectura o que le puede dar. Y por lo tanto, es verdad esto que dice Alberto Mangel, dice, tal vez la historia de la lectura sea la historia de cada uno de sus lectores. De ello nos da prueba, y me interesa comentar con ustedes, en un capítulo de su libro, que ya titulado La primera página ausente, donde nos da noticia de que siendo un estudiante de secundaria, este autor, que muy posteriormente tendría un feliz y afortunado encuentro con Borges, y gracias a que sabía otras lenguas, siendo muy joven, Borges le pide que sea su lector, ya un Borges maduro, próximo a la vejez, que le pide que le lea en inglés, que le lea en alemán, y él escoge las lecturas Borges y las va comentando, y Alberto Mangel nos dice que eso fue una gran escuela para él, recibir de Borges los comentarios sobre obras y autores que le interesaban a él, preparando no solamente ensayos, sino pláticas, y por supuesto también, Borges es Borges, pero Borges era ante todo un lector. Claro que fue un gran escritor, claro que fue un excelente poeta y un enorme prosista, pero era, antes que eso, un lector. Y en palabras del mismo, un lector agradecido. Y esas sesiones con Alberto Mangel eran para Alberto, él lo relata, una delicia y el descubrimiento de cómo leía Borges. Es decir, qué encontraba él en los textos, qué cosas se le iban presentando, qué cosas descubría, qué cosas edificaba, qué cosas extraía de su alma, de su mente, de su inteligencia, de su ser profundo. Pues si la historia de la lectura es probablemente la historia de cada uno de los lectores, Alberto Mangel nos da un excelente ejemplo al decir que estando en la secundaria, dice que un profesor de cuyo nombre no quiere acordarse, les lee un texto de Kafka, lo anota, y yo me voy a permitir leerles este texto de Kafka y enseguida un breve comentario que hace Alberto Mangel. Claro que el comentario prosigue, pero yo voy a leer solamente una partecita y después trataré de hacer una intentona de comentarios sobre este texto para ilustrar o para intentar seguir esta idea de que la historia de, de la lectura es la historia de sus lectores, porque no hay historia en abstracto, es la historia de los hombres que iremos, la inmensa mayoría, al anonimato, que pasaremos al olvido, pero que gracias a esos hombres anónimos que somos tantos, a esos hombres que nunca serán registrados como interventores de algún hecho digno de memoria y que por ello se preserven sus nombres, gracias a ellos los grandes nombres y los grandes hechos son preservados. Leo el texto de Kafka que transcribe Alberto Mangel. Dice Kafka: todo lo que las alegorías tratan de decir es simplemente que lo incomprensible es incomprensible, y eso ya lo sabemos. Pero los problemas con que nos enfrentamos todos los días son otra cuestión. Sobre ese tema, un hombre preguntó una vez:
¿Por qué tanta terquedad? Si solo siguieran las alegorías, se convertirían ustedes mismos en alegorías y de esa manera solucionarían todos sus problemas cotidianos. Otro hombre dijo, apuesto a que eso también es una alegoría. El primero respondió, has ganado. El segundo agrega, pero, por desgracia, solo alegóricamente. Replica el primero, no, en la vida real, alegóricamente, has perdido. Enseguida nos dice Alberto Mangel, lo que esas breves líneas sugerían era no sólo que todo texto puede leerse como una alegoría, revelando elementos ajenos al texto mismo, sino que toda lectura es en sí misma alegórica, objeto de otras lecturas. Las narraciones alegóricas cuentan la historia del fracaso de leer, cita Alberto Mangel, que esto es una afirmación de Paul de Man. Pero nos dice enseguida, lo que de Man veía como fracaso anárquico, para nosotros era una prueba de nuestra libertad como lectores. Si en la lectura no existía nada parecido a una última palabra, ninguna autoridad podía imponernos una lectura correcta. Con el tiempo nos dimos cuenta de que algunas lecturas eran mejores que otras, más informadas, más lúcidas, más estimulantes, más agradables, más perturbadoras. Y es que en el texto de Kafka tenemos varias problemáticas. Solamente, no quiero incurrir en didactismos, pero pensando en lo que proponía José Ortega y Gasset, él decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Yo no soy filósofo, pero intento no ser desconsiderado con el público de nuestros escuchas, con aquel que amablemente presta su atención a estos temas. Y tendremos que decir que las alegorías nos explican, lo digo de una manera muy superficial, pido disculpas por ello, no porque mi sabiduría sea infinita, no, pido disculpas porque tal vez no puedo traspasar esa superficialidad, pero las alegorías son construcciones hechas de metáforas. De hecho nos dicen, una alegoría es una metáfora continuada. Y si en una metáfora nos dicen estructuralmente hay un elemento imaginario y hay un elemento real, y nosotros al utilizar una metáfora lo que estamos es cambiando, modificando la realidad, no para traicionarla, sino para mejor explicarla y, ¿por qué no?, también para atenazarla a través de la belleza, a través del asombro, del descubrimiento. Imaginemos que es proponer una metáfora tras otra. Pues nos dicen, eso es la alegoría. Muy bien. Pero resulta que Kafka nos está diciendo, que las alegorías tratan de que lo incomprensible es incomprensible. Pero eso ya se sabe, eso ya está sentado. Lo incomprensible es incomprensible, lo que no se puede comprender no se va a comprender. Pero enseguida agrega, los problemas con que nos enfrentamos todos los días son otra cuestión. Los problemas. Y eso me parece está estableciendo dos dominios. Uno, el dominio de las alegorías, que podría ser el dominio de la estética, y el otro, el dominio de la vida cotidiana, que es la vida de todos los días, la vida de los hombres ordinarios, vulgares, que carecemos de talentos singulares, de penetración, ¿por qué no?, de formación y de conocimiento, de información, y además no sabremos dónde encontrar esas cosas, no sabremos cómo trabajarlas. Esos hombres nos enfrentamos a los problemas de todos los días y eso es otra cosa. Entonces hay dos dominios. Enseguida sigue Kafka. Sobre este tema, suponemos el de los problemas de todos los días, pero está el otro anterior, el de las alegorías, que lo que quieren decir es que lo incomprensible es incomprensible. Un hombre pregunta, ¿por qué tanta terquedad? Es decir, ¿por qué insistir? ¿Por qué aferrarse? ¿Por qué, como el rayo que cae 2 veces, nosotros caemos 3 veces, 10 veces, 1000 veces en el mismo lugar y no causamos ningún cambio, no hay ninguna modificación? ¿Por qué tanta terquedad?
Si solo siguieran las alegorías, se convertirían ustedes mismos en alegorías y de esa manera solucionarían todos sus problemas cotidianos. Seguir las alegorías, es decir, los hombres tendríamos que optar probablemente para que las alegorías no incidieran en esta bipartición, que no estuvieran separadas del mundo, de lo cotidiano, de lo real, tendríamos que seguirlas. Quiero suponer en este momento que sería tanto como decir que vamos a ignorar, vamos a hacernos de la vista gorda, vamos a suprimir el hecho de que las alegorías nos están proponiendo un lenguaje y un orden poderosamente simbólico. Y que en la vida cotidiana ese simbolismo se abate porque tenemos necesidades prácticas, urgencias que requieren de que el lenguaje, por ejemplo, tenga una aplicación, sea útil, nos dé resultados y en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, mucho menos en el largo. Aquí, en breve, en corto. Muy bien. Entonces, seguimos a las alegorías, nos convertimos nosotros en alegorías y eso resuelve nuestros problemas cotidianos. Esta propuesta, dice otro hombre, distinto del que está aportándola, esta propuesta es una alegoría. Apuesto que eso también es una alegoría. Y el otro le dice, has ganado. Pero observen la expresión con que traducen el texto de Kafka. Has ganado. En la discusión o en la argumentación, un argumento es válido o no lo es. Y cuando lo es, cuando es superior, cuando es mejor, probablemente tendremos que decir algo como eso. Has ganado. Pero este has ganado, cuidado, no significa tienes razón. No significa tu poder de claridad es tan bueno que pudiste hacer a un lado las sombras que enturbiaban este panorama que el primer hombre está proponiendo, que está observando. Le dice, has ganado. Y entonces el hombre que afirmó que todo lo primero es una alegoría, le dice, pero por desgracia solo alegóricamente. Es decir, ganaste en este orden, en este plano o en esta dimensión de lo simbólico. Y el otro le contesta, no, has ganado en la vida real. Alegóricamente has perdido. Y esto último, no, en la vida real, ahí es donde ganó. Alegóricamente has perdido, nos está diciendo sin decirnos, o nos está insinuando, probablemente de un modo muy tenue, pero me parece que puede no ser tenue, me parece que lo podemos entender, o yo lo estoy entendiendo no tan tenuemente, que dentro del orden de la discusión no podemos tan fácilmente desdeñar el mundo simbólico, es decir, el mundo de las alegorías, a las que acudimos continuamente, porque resulta que en la vida cotidiana, en el orden familiar, en la intimidad, incluso en la soledad, nos valemos de ellas, pero no les damos ese peso, no les concedemos la complejidad o la densidad que pueden tener o que puede tratar de ser puesta de relieve en una discusión. Porque en la soledad de mi casa yo puedo observar los retratos familiares, ver la foto de mi hijo y decir, ¿dónde estará mi ángel? Y ese ángel, es decir, que yo le conceda esa naturaleza, es establecer un orden simbólico, pero no tengo ningún testigo, soy mi propio testigo. No lo hago para establecer ningún vínculo simbólico, ningún vínculo, ¿cómo decirlo?, a interpretar con otros. Ese vínculo es conmigo mismo. ¿Dónde estará mi ángel? Y en esta hora solitaria, ¿la hora está solitaria? Es decir, estoy diciendo de otra manera que me encuentro tal vez triste, desolado, que no tengo suficientes ánimos asideros para que pueda yo sentirme optimista, avanzar, proponerme cosas, edificar. Y en esta hora solitaria, tu recuerdo es mi bálsamo. Es el recuerdo de mi ángel, es decir, de mi hijo. Y entonces pareciera que no podemos tan fácilmente desplazar ese orden alegórico. Nos dice Alberto Mangel que tal vez
todo puede leerse como una alegoría, es decir, que la mayor parte de las cosas, de los textos, la mayor parte de lo que elaboramos con el lenguaje, se puede leer como algo simbólico, algo que tiene una significación segunda o tercera y sobre todo que inaugura territorios que son distintos de esta realidad a la que nosotros suponemos clara, pero que continuamente se nos presenta sin brillo, que continuamente parece obscena, vulgar, deleznable, despreciable, porque carece de los prestigios que nos dicen que tienen otras cosas como el conocimiento, el arte, la ciencia. Pero resulta que allí está instalado, en esa realidad, aparentemente sin insípida, sin mayor importancia, está instalado el orden que decimos le pertenece a las cosas sumamente enigmáticas e interesantes y apasionantes. Y entonces, voilà, resulta que esa realidad que en un momento dado parece que está formada solamente por tonalidades grises que tienden a borrar los contornos de las personas, de los objetos, de los hechos, de nosotros mismos, en realidad sí es muy interesante. En verdad resulta sumamente apasionante y atractiva, pero nosotros no nos hemos percatado de ello. No nos habíamos dado cuenta. Y en ese sentido, la lectura, sin duda alguna, puede ser una excelente contribución, un excelente proceso para lograr llenar de luz, hacer rutilante, espléndido, aquello que nos ocupa, aquello que nos absorbe, aunque parezca que le pertenece a cosas inferiores. Yo he hablado hace unos momentos, utilicé términos como una realidad vulgar, una realidad gris, una realidad sin brillo, sin interés, pero resulta que tal vez no es de esa manera y entonces necesitamos replantearnos, reevaluar. Eso es lo que precisamente, en parte, hace la lectura con los lectores, con nosotros. Nos lleva a replantearnos, pero no se trata de una clase, no es academia, no es un concepto. Sucede a través de las mejores experiencias, sucede a través del gozo, sucede a través de la implicación del lector, sucede a través de que él encuentra que esos mundos que la lectura le propone son reales, existen, son sólidos y están a su alcance. La cosa es proponernos que estén a nuestro alcance. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su paciencia, que nos hayan escuchado y los invitamos a la próxima emisión de este programa Juicios Insensatos, convocando a su bondad y a su paciencia. Estamos transmitiendo desde Querétaro para Radio Numancia y Sin Línea MX y no nos resta más que desearles muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima emisión.